Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, buenas tardes. Como alguien preguntó al finalizar la clase ayer y también alguien escribió, vamos a dar inicio al segundo bloque de lo que es el síndrome metabólico, siendo los bloques más importantes, pero no dejando de ser también de gran expectativa dentro de lo que es el síndrome metabólico, los otros. Pero hoy nos toca ver el tema de diabetes y voy a comenzar compartiendo la pantalla. Bueno, aquí tenemos, entonces vamos a dar inicio y saber de que, bueno, hay muchas cosas dentro de lo que es la importancia de cada una de estas enfermedades que forman parte del síndrome metabólico, y la diabetes en algún momento alguien ha considerado como es también un conjunto de síntomas, en fin, que aquí viene y va, porque hay muchos conceptos y en algún caso también que es una enfermedad importante. De cualquier manera, tenemos que saber que la diabetes no se cura. Y la diabetes sí se la controla y de manera muy, muy propicia en cuanto a lo que es la intervención nutricional, la intervención nuestra. Sin olvidarnos de lo que hemos hablado en el tema de dislipidemia, el cambio de estilo de vida. El estilo de vida es la clave para que la mayoría de este tipo de enfermedades puedan ir mejorando y puedan llevar al éxito de salud al paciente. Si bien la diabetes no se cura, pero se controla, entonces podemos decir que cuando la diabetes está controlada a través del tratamiento medicamentoso y o del tratamiento nutricional, vamos a ver de que el paciente lo vamos a tener como si fuera una persona sana. Por lo tanto, no olvidemos también, hemos hablado de lo que es consejería alimentaria. Entonces, cuando tenemos a un paciente con diabetes, tenemos que tratarlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, en cuanto a lo que tenemos que explicarle al paciente, en qué consiste. Bueno, en lo que es la enfermedad, seguramente es el médico el responsable de hacerlo, ¿no es cierto? Pero en la parte de lo que es la alimentación es responsabilidad nuestra, y el paciente tiene que saber de que si cumple con todo lo que nosotros vamos indicando, seguramente que el paciente va a estar convencido y va a cumplir con la dieta que corresponde, ¿ya? Entonces vamos a comenzar este tema de lo que es la diabetes, hablando de algunas generalidades y de manera también específica otras, ¿no? El tratamiento dietético de la diabetes, o sea, yo en este momento ya no les voy a dar los conceptos, en fin, sino un poco más nos vamos a tener a lo que es el tratamiento dietético, pero dentro de esto también vamos a ir viendo lo que es la clasificación de la diabetes. Dentro de los objetivos de la dieta, vamos a ver que como el principal objetivo dentro de lo que es el síndrome metabólico, el objetivo nutricional es conseguir un buen estado nutricional. Vean ustedes de que aquí estamos hablando de conseguir un buen estado nutricional. Eso está indicando de que no es conseguir un peso ideal, porque el paciente
si es un paciente adelgazado, seguramente que se va a sentir muy bien en cuanto él va a estar él, um, con salud. Puede que logremos aumentar un poco de peso, pero va a seguir siendo delgado, pero va a estar saludable. Y si tenemos por el otro lado, por el otro polo, a un paciente con peso, con sobrepeso o algún grado de obesidad, vamos a controlar, vamos a mejorar la calidad de vida y no llegaremos al peso ideal, pero encontraremos en el paciente un peso saludable, un peso que esté indicando que tiene un buen estado de salud, un buen estado nutricional, ¿ya? Entonces, me alegra ver, ahí está Edgar, buenas tardes. Bueno, después contribuir con el óptimo control de la glucemia. Esto sí nos va a dar que necesariamente tenemos que ver de que si la glicemia o glucemia está en el nivel adecuado, de hecho, nosotros no vamos a tener absolutamente ningún problema con el paciente. Entonces, como objetivo, tenemos que llegar a eso que es lo más importante, ¿no? El óptimo control de la glucemia. Luego tenemos que ver de que no solamente está relacionado con el tema de la glucosa sanguínea, sino que también dentro de los objetivos para un tratamiento de la diabetes tenemos que conseguir un perfil lipídico adecuado. El perfil lipídico que nos está indicando que obtenemos nosotros mediante un examen laboratorial de un perfil lipídico. Lo que obtenemos es justamente saber cómo está el colesterol total, el HDL, el LDL, cómo están los triglicéridos. Cuando todo esto está compensado, entonces está una maravilla. Pero de repente que no, por lo tanto, está muy bien este objetivo cuando estamos hablando de conseguir un perfil lipídico adecuado. Adecuado puede significar de que no siempre esté dentro del rango, pero que poco a poco vayamos acortando la distancia de lo que es estar fuera de rango. Cuanto más corto sea aquel espacio, seguramente que vamos a estar pensando en que el paciente está recuperando, lo mismo que la glicemia. Entonces, es un poco a poco y que con el tiempo, lógicamente, tenemos que cumplir con estos objetivos. El lograr un índice, esto es un poco controversial, ¿no? Lograr un índice de masa corporal que oscile entre 20 y 25. Entonces, entre 20 y 25 es un peso saludable. Lo cual resulta como que en muchos casos un poco difícil, pero en otros casos también hay pacientes porque no siempre están en los extremos. Entonces puede ser que el paciente esté en un punto medio y fuera bueno mantener aquello. Pero el lograr, como les decía, resulta muchas veces un tanto difícil. Con la dieta, dentro de nuestros objetivos, tenemos que ver de que es importantísimo reducir el riesgo y las complicaciones. Los pacientes diabéticos tienen demasiadas complicaciones, por ejemplo, con el páncreas y su funcionalidad. Los pacientes diabéticos tienen la complicación de no tener una buena cicatrización, que pueden tener hemorragias también bastante marcadas. Hay muchas complicaciones que hay que ver de que ese riesgo de las complicaciones vaya siendo cada vez más reducido.
Y lo que les decía en inicio, la educación nutricional al diabético y a la familia es totalmente importante. La educación nutricional está siendo, bueno, como todo lo que es consejería y la educación nutricional que nosotros vamos a hacer, generalmente no nos referimos solo a la unidad de estudio, que sería el paciente con diabetes en este caso, sino que tiene que ver, tenemos que ver también qué es lo que sucede en el entorno de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, hay que ver y ese entorno puede ser, bueno, las personas más allegadas, en los más de los casos es la familia del paciente. Porque al mismo tiempo, cuando estamos hablando de hacer educación, estamos hablando de hacer prevención. Estamos haciendo prevención dentro de lo que es educación nutricional para ese paciente que ya está con la enfermedad. O también puede ser que de 5 miembros de la familia, 3 son diabéticos. Salvemos a 2 o salvemos a 1, salvemos a 4, pero eso depende del tipo de enfoque que nosotros vamos a dar dentro de lo que son nuestros objetivos para mejorar la situación del paciente. Una vez que nosotros tenemos establecidos nuestros objetivos, está perfecto y vamos a ir aplicando. Pero antes, como les decía, en el transcurso de lo que vamos a ir trabajando con con la clasificación de la diabetes, vamos a ver unas cuantas diapositivas nos van a llevar a entender algunos detalles importantes del tratamiento y de las necesidades nutricionales cuando el paciente es un diabético tipo 1. El diabético tipo 1 es el que es insulino dependiente y por lo tanto hay que saber algunos detalles fundamentales. Hoy un poco más que antes se están viendo pacientes que requieren bastante de insulina y eso es que esa es una característica del paciente diabético tipo 1, ¿no? Entonces veamos ahora la determinación de estas necesidades nutricionales y cómo vamos a determinar el valor calórico total o el requerimiento calórico total. Aporte calórico, aquí tenemos según actividad y estado nutricional. ¿Cuánto va a ser de kilocalorías por kilo peso día? Si estamos hablando de el estado nutricional, nos estamos refiriendo al paciente obeso, al paciente normal y al paciente enflaquecido. Una vez que tenemos definido este estado nutricional del paciente, tenemos que ver qué tipo de actividad tiene el paciente para determinar el requerimiento o el aporte calórico. Aquí vamos viendo cuando la actividad es liviana y el paciente es obeso, son 20 a 25 kilocalorías por kilo peso la recomendación. Y para este mismo paciente obeso de actividad moderada es 30 y si la actividad es intensa es 35. Entonces aquí está esa relación de la actividad con el estado nutricional. No es lo mismo que toda la vida hemos aprendido y hemos dicho, bueno, entonces al paciente obeso le vamos a dar 25. Le vamos a dar 30 kilocalorías. No es así, porque ustedes verán que la actividad física en este caso se impone y de acuerdo a eso es la cantidad que nosotros vamos a hacer el cálculo, la cantidad de kilocalorías requeridas. Cuando el paciente es normal y tiene una actividad liviana, tenemos 30 kilocalorías por kilo peso y cuando es moderada 35 kilocalorías kilo peso y cuando es intensa entonces vamos a subir a 40.
Ese es el requerimiento medio. Por lo tanto, hay que trabajar de manera más completa para que, más completa e intuitiva, porque tenemos que saber cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estar seguros de que la actividad física que nos refiere el paciente es la verdadera. Entonces, poco a poco vamos a ir entrando en esa forma de trabajo, en esa forma de análisis para que podamos intervenir adecuadamente. Cuando el paciente es enflaquecido, entonces el requerimiento, como ustedes estarán viendo, el requerimiento calórico total es mayor. Esa actividad física es liviana, tenemos 35 kilocalorías por kilo peso. Si la actividad es moderada, 40. Y si la actividad es intensa, subirá de 45 a 50. Importante ver entonces esta relación de la actividad física y el estado nutricional. Seguramente que ustedes van a tener varios casos clínicos en los que van a poder ir viendo qué es lo que sucede cuando un paciente es enflaquecido de actividad moderada. Entonces, al tiro, ustedes tienen que recordar este cuadrito que es importante, ¿ya? Tenemos también otros momentos importantes donde el estado nutricional también es importante y veamos qué es lo que pasa cuando tenemos a un paciente puber y que, bueno, hay que ver si él practica un ejercicio intenso, entonces es posible que las calorías totales tengan que ser incrementadas de acuerdo a esa intensidad. Nos vamos para arriba y aquí vamos a ver. Entonces, este cuadrito superior es fundamental para poder manejar cuánto y de qué. En los varones generalmente hablamos de unos números absolutos, ¿no? Podemos darle de 2.000 a 2.500 kilocalorías. Y sí, es posible que sí, pero mejor será cuando nosotros tengamos que hacer esa relación importante de la actividad física y el estado nutricional. Si hacemos esa relación, seguramente que tenemos mayor seguridad de que la cantidad de requerimiento establecido va a ser el ideal. En las mujeres, bueno, es menor, 1.500 a 2.000 kilocalorías, pero siempre y cuando vayamos relacionando con el tema del estado nutricional y la actividad física. Una vez determinado el requerimiento calórico total, vamos a tener la distribución de la molécula calórica. Y esta distribución de la molécula calórica es fundamental. A ver, analicen esta diapositiva y a ver, ya vamos a ver cómo podemos entender esta parte, ¿ya? A ver, 2 segundos y ustedes revisan. ¿Qué han dicho? Nadie ha mirado nada. Vamos a matarlos a ustedes, de uno en uno. A ver, ¿qué dice? Esta distribución de la molécula calórica, ¿qué les hace pensar si es para un paciente con diabetes tipo 1? Listen. Sí, adelante. Bueno, el requerimiento es relativamente el mismo que para una persona sin enfermedades. O sea, lo que tú estás viendo, Esther,
es de que esta distribución de la molécula calórica es como una distribución casi normal, ¿no es cierto? De un paciente Sí, que no está enfermo, habiendo una única diferencia, sí, de las digamos, proteínas. con la grasa que está disminuida y la proteína que está aumentada, pero casi está cerca. De cualquier manera, vamos a volver a nombrar de que las proteínas son las primeras que tenemos que calcular para saber el resto, cómo vamos a distribuir en cuanto a carbohidratos y en cuanto a grasas, ¿no es cierto? El, lo que nos hace también aquí analizar es la calidad, ¿no es cierto? La calidad de los macronutrientes que son los que tenemos que tomar muy en cuenta para la selección de alimentos al estar realizando un plan alimentario. Aquí, carbohidratos. 50 a 60% del valor calórico total y de hecho preferiblemente complejos. Moderada ingesta de sacarosa. ¿Cómo interpretan ustedes esto ya en la realización de un plan alimentario? Estaríamos hablando, preguntando de si preferiblemente son los hidratos de carbono complejos, ¿qué vamos a elegir? ¿Cómo va a ser nuestra selección de alimentos? Buenas tardes, licenciada. Les dicen, Adelante, Aida. Bueno, como mi compañera Esther también estaba diciendo, ajá, sí, los cereales integrales, es mejor preferir los cereales integrales y también si son tubérculos, o sea, o si es papa, digamos, con cáscara, que puede ser al horno, viendo, ¿verdad? Y evitar los cereales que son procesados. Ya. Estamos perfectos, entonces, dentro de lo que hemos hablado, de lo que va a ser una dieta saludable, ¿no es cierto? Y los complejos son aquellos que tienen tenemos que elegir los que tienen mayor cantidad de fibra, los que de hecho también tenemos que cuidar el segundo enunciado que hemos marcado aquí, moderada ingesta de sacarosa. Y alguien puede decirme cómo podemos controlar esta ingesta. Bueno, Aida nos indica que también preferir las verduras y frutas con fibra. Estamos muy bien. Estamos muy bien, Aida. ¿Ya? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la sacarosa sabemos bien que es el azúcar, ¿no? En este caso, moderada ingesta, me parecería que más bien sería quitar, de hecho, la sacarosa, ¿no? Evitar la sacarosa a toda costa A ver, ¿cómo para has una dicho? persona diabética. ¿Cómo has dicho, Catherine? Yo Que diría es, más que todo quitar la sacarosa, porque el paciente diabético, hablando también del índice glucémico de cada alimento, sería evitar a toda cosa ese tipo de alimento. Y el azúcar está en uno de los niveles más altos. Entonces, para eso tenemos, gracias a Dios, en estos tiempos, pues la edulcorantes artificiales que nos ayudan a que la persona con diabetes pues no sufra, o digamos, no tenga una vida triste a la hora de comer, ¿no? Sin azúcar. el, a ver ustedes un poquito analicen. Catherine nos dice que la sacarosa es azúcar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo, licenciada? Claro que sí. Bien, para tocar el tema de la sacarosa y bueno, aquí el tema es diabetes tipo 1. Este paciente sí o sí es insulino dependiente. ¿Qué quiere decir? Que este paciente va a estar con
prácticamente ya se lo va a tratar de regular lo que es la insulina. Entonces, restringirle azúcares libres también a este tipo de paciente va a hacer que se descompense más prontamente. O sea, tanto así que se lo va a bajar el azúcar. Entonces, en este tipo de pacientes insulino dependientes, la dieta tiene que ser prácticamente normal, como usted decía, un principio decía. Eso, licenciada. Ya, sí, es un buen aporte, ¿no? Está bien. Pero yo me refería al preguntar un poquito, Catherine, ¿cómo es tu apellido? Perdón. Rendón, Catherine Rendón. Ah, Rendón, perfecto. Ya, lo que nos decía Catherine es de que el, esperen un ratito, de que la sacarosa es azúcar, perdón, es glucosa, ¿no es cierto? Lo que vamos a entender es de que, de hecho, después del metabolismo de los hidratos de carbono al punto final, ahí encontramos glucosa en todo, ¿no es cierto? Pero la sacarosa, ¿dónde la encontramos en mayor proporción? ¿Dónde la encontramos? ¿En las frutas? Ya. De hecho, la sacarosa sí, la sacarosa está en las frutas. Por lo tanto, si queremos hablar de glucosa, de repente más claro está que hablamos de glucosa y estamos hablando de azúcar, carbohidrato simple directo, ¿no es cierto? Y la sacarosa evidentemente está en las frutas. Por lo tanto, simplemente si aquí estamos indicando que en los hidratos de carbono vamos a hacer una selección de alimentos que van a cubrir el 50 a 60%, vamos a ver de que va a poder, así es, la fructosa más glucosa es la sacarosa y ahí tenemos que vamos a solamente controlar, por eso dice moderada ingesta de sacarosa, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a tener que ver de que podemos hacer una buena selección de alimentos entre el uno y el otro, ¿ya? Y si hacemos una buena selección de alimentos y estamos proporcionando una moderada ingesta de sacarosa, de hecho no vamos a tener ningún problema. Porque también nos decía Edgar de que podemos o que tenemos que cuidar de que no todo lo que es glucosa tenga que estar totalmente anulado. El paciente que es diabético tipo 1 generalmente es el que nos está ayudando a ver de que tiene mayor opción a tener una dieta más variada. ¿Por qué? Porque va a estabilizar con la insulina externa, ¿no es cierto? Se le inyecta la insulina y con eso está equilibrando. Hay que saber qué momento va a comer de acuerdo al tipo de insulina, si es de acción lenta o si es de acción rápida. Y que vamos a cuidar, la sacarosa la vamos a cuidar, pero no vamos a tener que eliminar directamente todo porque si no, el paciente sí se va a descompensar, ¿ya? En el tema de las proteínas, el 15 al 20% del valor calórico total, al parecer, tal vez no podría ser cubierto con un 0,8 a 0,9 gramos por kilo peso día. Y por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la recomendación indica que esta dieta, si yo le voy a poner nombre y apellido, va a ser una dieta, puede ser blanda o corriente, pero que tiene que ser hiperproteica. Con esta distribución de 15 a 20 va a tener que ser hiperproteica. Y hay que ver
de 0,8 a 0,9 posiblemente que no pueda cubrir, pero si es que no estamos llegando, por eso la relación de lo que es el valor absoluto y el valor relativo de los requerimientos nutricionales es importante ver. Por lo tanto, si con 0,8 a 0,9 no vamos a llegar al 15%, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta primera regla tal vez vamos a tener que modificarla aumentando, porque lo básico y lo fundamental es llegar del 15 al 20. No podemos hablar de tantos gramos en total, sino por kilo peso, porque los gramos en total están relacionados de acuerdo al requerimiento individual del paciente. Tenemos que este requerimiento de proteínas está recomendado para el paciente adolescente y el paciente de edad adulta. Por lo tanto, hay que ver. Hay un problema. El paciente diabético hay que cuidarlo también porque puede tener un problema pancreático. Por lo tanto, tiene que estar relacionado. Y esta parte del 30% de lípidos o de grasas que en lo posible, ojalá no subiera, tiene que estar relacionado a que el órgano fundamental, que es el páncreas, puede tener una reacción negativa y empezar a presentar una inflamación del páncreas. Por lo tanto, hay que revisar. Y si el páncreas está enfermo, ustedes saben de que la dieta tiene que ser una dieta baja en grasa. Para eso, por ese motivo, tenemos que cumplir con esta clasificación para que nos lleve a una buena selección de alimentos. Ácidos grasos saturados menor al 10%. Esta es la recomendación general, menor al 10%. Ácidos grasos poliinsaturados menor al 10%. Los monoinsaturados mayor al 10%. Y el colesterol total que no sobrepase los 300 miligramos por día, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos este cuadro de la distribución de la molécula calórica, cada uno de los enunciados tiene su razón de ser. ¿Aquí hay alguna pregunta? Licenciada, tengo una pregunta. Sí. Algunas personas diabéticas tienden a poder tener insuficiencia renal. Entonces, en ese caso, ¿se tendría que reducir la proteína? Es lo que siempre vamos indicando y lo que siempre tenemos que estar pensando. El paciente o comienza con una insuficiencia renal o comienza con un tipo de diabetes. Y de hecho, tenemos que relacionar de que la proteína tiene que ir bajando. Entonces, ahí nos ponemos sobre el tapete mental, sobre el escritorio, tenemos que poner la balanza. ¿Cuál es lo más importante? En este caso, Aida, para ti, ¿cuál sería lo más importante? ¿Qué tendríamos que hacer si hay esta complicación y qué hacemos con la proteína? ¿No es cierto? Esa es tu pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, licenciada. O sea, tendríamos ambas, digamos, eso, bueno, lo que he entendido es que es una persona que tiene dos patologías, insuficiencia renal y diabetes. ¿Y cuál Así. tenemos que...? Ah, ya. Bueno, licenciada, pienso que en este caso, yo pienso que los riñones, porque ya que los riñones van a limpiar y depurar el cuerpo también, y pues
si se complica también si llega a cronificarse la insuficiencia renal, entonces el paciente también necesitaría diálisis. Mm. De hecho, les vuelvo a repetir, toda la vida debemos priorizar diagnósticos, ¿no es cierto, Aida? Así es. Y tú en este momento estás priorizando los diagnósticos. Un paciente diabético tipo 1 es aquel que controla su diabetes con la insulina. Pero el páncreas no se va a controlar de la misma manera. Por lo tanto, la dieta tiene que ser específica. Los riñones no se van a controlar solos, la dieta tiene que ser específica y buscamos un punto intermedio. Automáticamente, si el paciente está en un problema renal de un estadio 3 o 4, que ya es un paciente apto para iniciar la diálisis, entonces seguramente que vamos a empezar a manejar de forma diferenciada. El paciente que dializa, el día que dializa, tiene que tener una cantidad alta de proteína en su ingesta alimentaria. Y el día que no dializa tiene que ser muy baja. ¿Por qué? Porque los riñones no están eliminando, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene su razón. Y si es el tema del páncreas, estamos viendo que estamos relacionando con las grasas. Y así vamos haciendo un punto de análisis entre todo esto. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas tardes, licenciada. Sí, justo con lo que mi compañera estaba diciendo. En este caso, ¿estaríamos priorizando la enfermedad renal que tendría el paciente? Este es el tema. Sí. En el caso que nos presenta Aida, tenemos que priorizar aquello. Pero no nos vamos a olvidar de que tenemos el 50% del plato que tiene que estar cubierto por verdura. No tenemos que olvidarnos de la fibra. No tenemos que olvidarnos del carbohidrato y qué clase de carbohidrato, ¿ya? No nos olvidemos, porque no solamente es el tema del manejo de los riñones, sino porque son varios diagnósticos, pero es una unidad biopsicosocial, que siente, que vive, que todo lo que, como somos cada uno de nosotros. Y de hecho, lo primero que hay que hacer es controlar la proteína y después seguir viendo cómo manejamos el tema de la diabetes en relación a los hidratos de carbono. Y tenemos que ver también qué hacemos con las grasas. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo que hay varios problemas que se van dando de manera conjunta y estos problemas son los que tenemos que saber subsanarlos. No son 3 pacientes, es un solo paciente. Por lo tanto, este paciente que tiene estos problemas es el paciente que, de hecho, nos tiene que hacer pensar que nosotros debemos pensar. Debemos pensar y tenemos que acomodarnos a las características del paciente. Bueno, entonces sí, el tema renal es importante y tenemos que ir viendo qué pasa con un diagnóstico, con el otro y con el otro, cuál es el prioritario, pero no nos vamos a olvidar. Si hay 5 o 6 diagnósticos por detrás, no nos olvidamos de ninguno, ¿ya? Adelante, Fernando. Licenciada, buenas tardes. Solamente acotar que en su anterior diapositiva usted presentaba que el propósito del tratamiento dietético en esos casos es reducir las complicaciones, ¿no? Entonces, los diagnósticos se irán manejando de acuerdo a cómo se presente. Claro que el primer objetivo tendría que ser del equipo que está tratando a este paciente que no haga una complicación como una insuficiencia renal a la larga. Estás hablando de estos objetivos, ¿no es cierto?
Sí, correcto, licenciada. Sí, claro que sí. Todo es importante, todo es un conjunto que tenemos que nosotros saber manejar, primero dominar y después saber manejar en bien del paciente, porque obviamente que tenemos que reducir las complicaciones. Si el paciente ya llegó complicado, si el paciente ya llegó con un problema renal, si el paciente ya tiene dislipidemia, si el paciente es un paciente sedentario. Entonces, todo esto tiene necesariamente que quedar bastante claro para poder ver. El paciente es un paciente renal, pero ahora es diabético. Entonces, controlamos la diabetes, pero fundamentalmente seguimos viendo la parte renal, la parte de lo que es el paciente con dislipidemia o etcétera, ¿no ve? Entonces, eso es lo que hay que ir viendo, analizando, revisando para no dejar de lado y que si nos olvidamos de uno, es posible que la complicación aumente, ¿no? Entonces, todo tiene que ir bajando. Si ya hay complicaciones, tenemos que procurar bajar. Y si no hay complicaciones, tenemos que procurar que no se presenten esas complicaciones, ¿sí? ¿Estamos bien, Fernando? Sí, licenciada, Bueno, gracias. entonces, aquí, continuando con lo que estamos viendo, la determinación del requerimiento calórico total, la distribución de la molécula calórica, las características de lo que es dentro de la distribución, cómo tiene que ser cada uno de los macronutrientes distribuidos en su clasificación. Aquí tenemos el ejemplo de los ácidos grasos. Entonces, cuánto de saturados, de poliinsaturados, monoinsaturados, el colesterol total. Y obviamente que también aquí estamos hablando y pensando y no nos vamos a olvidar de los triglicéridos. Por ejemplo, Catherine decía que hay que quitar el azúcar, ¿no es cierto? La glucosa. Es bien difícil, ¿no? Porque casi no hay una dieta que sea cero glucosa. Lo que sí a mí más me gustaría ver de que podríamos pensar en que los hidratos de carbono simples deben ser retirados de la dieta. ¿Ya, Catherine? Y para todos. Entonces, así podemos estar seguros de que estamos iniciando con una buena intervención nutricional. Así sea nuestro paciente, que sea un paciente. El paciente diabético 1 tiene una característica física. ¿Alguien sabe cuál es esa característica física? Dicen, los pacientes ya no son gorditos, sino son más delgados. Ya, la característica física está muy bien, Jocelyn. La característica física es esa, el paciente diabético 1 en un gran porcentaje es un paciente delgado. Entonces, ahí también tenemos que ir viendo, ¿no es cierto? Y volver a la diapositiva de los objetivos. Cualquier estado físico en el que se encuentre el paciente, cualquier clasificación del estado nutricional nos tiene que llevar siempre a ver de la mejora del momento en el que tiene que encontrarse el paciente. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, vamos a seguir avanzando. Hemos mencionado de manera bastante así superficial hace rato mencionando que los hidratos de carbono tienen que proporcionarnos la fibra adecuada. Pero aquí vamos a ver de que hay ciertas recomendaciones de la ingestión de fibra en el tratamiento del paciente diabético tipo 1. Y vamos a ver, en el adolescente
Porque ustedes saben que la diabetes tipo 1 es la diabetes juvenil, ¿no es cierto? El adolescente, 25 gramos va a requerir como mínimo de fibra. El varón adulto de 25 a 30, mayor cantidad. Y la mujer adulta de 20 a 25 gramos. Entonces ahí vamos viendo de cuál es la importancia de la fibra para ayudar a eliminar lo que no le sirve al organismo y hacer de que el metabolismo de los hidratos de carbono sea más saludable para este tipo de pacientes. Que es difícil, es difícil. Vamos a ver de que el tema de la fibra tenemos siempre que manejar sabiendo cuánto y cómo vamos a hacer, ¿ya? Yo les voy a dar justamente esta tarea de que cada uno de ustedes haga así un esquemita rápido de una dietita de un día y a ver cuánto de fibra o lo que ustedes han comido ayer. Ninguno es diabético tipo 1 o hay algún diabético tipo 1 en el curso o en la familia de cada uno de ustedes. ¿Tenemos o no hay? Bueno, vamos a ver. Vamos a escribir una dieta habitual. Primero el interrogante es, ¿cuánto de fibra proporciona una dieta corriente? ¿Cuánto han comido ayer desde el mediodía y hoy hasta el mediodía? O sea, después del almuerzo. Esa va a ser la tarea que ustedes van a hacer para el día jueves. Ayer, desde las 2 de la tarde, ¿qué se han servido? Escriban ustedes lo que se han servido. Y esta mañana hasta el mediodía. Y nos cuentan cuánto de fibras habían ustedes consumido, cada uno de ustedes. ¿Ya? Por un lado. Y en base a eso, ¿qué recomendarían para subir la cantidad de fibra para que podamos ver de que verdaderamente es posible cumplir con esto? Si vamos a tener un paciente adolescente y sabemos cómo vamos a cubrir los 25 gramos, si es paciente varón adulto de 25 hasta 30 y en la mujer adulta de 20 a 25, sabiendo que el paciente es diabético tipo 1. ¿Ya? Entonces, eso es para hacer, digamos, un ejercicio que nos va a ayudar bastante. Obviamente ustedes ya estarán pensando y dirán, bueno, entonces yo voy a decirle que compre un suplemento con fibra. Yo no estoy hablando de suplemento, estoy hablando de dieta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que ver. Tenemos que comenzar aprendiendo lo básico, ¿ya? Lo básico y, por lo tanto, es importante el que, bueno, entonces voy a aumentar cantidad de fibra, voy a aumentar estos cereales, o no de fibra, de verduras, los cereales, la fruta, qué tipo de fruta tiene más fibra que otra. Eso es lo que quiero que ustedes ejerciten, ¿ya? Eso va a ser lo mejor que puedan hacer para el día jueves. Bueno, y ahora mismo yo quisiera saber, porque el jueves vamos a hacer nuestra clase presencial. ¿Quién quiere exponer este tema de fibra? Todos van a hacer su tarea. Va a exponer una persona. Esa tarea me la van a entregar, ¿ya? ¿Quién expone? Ahí la tenemos.
Camila Andrea Coca. Sí, Le dime. hice una consultita. Dime. ¿Eso de la exposición de la fibra es para el día jueves? Para el jueves que vamos a hacer nuestra práctica presencial. La tarea que van a hacer, y va a haber una persona que va a exponer. Y eso estoy preguntando. ¿Quién quiere exponer? Yo, licenciada. Bueno, a la fuerza, Camila. ¿O no? No. Voluntaria. Ya, listo. Como voluntaria expone Camila. Y todos hacen la tarea y todos me entregan esa tarea el día jueves. ¿Ya? Voy a volver a decirles, ¿esta tarea en qué consiste? En la dieta de ustedes. Lo que se han servido ayer desde las 2 de la tarde hasta hoy el almuerzo. ¿Ya? Entonces un día completo. Y ahí van a sacar qué cantidad de fibra habían consumido y cómo pueden aumentar la fibra a un promedio. Aquí tenemos de 25 gramos, porque para el adolescente es hasta 25, para el adulto varón es de 25 a 30, los varones pueden hacer hasta a la tarea como que llegar a 30 gramos, y en la mujer también tenemos de 20 a 25, entonces un promedio, ¿no es cierto? Y es el promedio con el que manejamos normalmente. ¿Está clara la tarea? Sí, licenciada. Bueno, ya. Entonces vamos a continuar cuando hemos visto el requerimiento calórico total, hemos visto la distribución de la molécula calórica y la importancia de la fibra en cuanto a las cantidades o recomendaciones para proporcionar o que debe ingerir nuestro paciente. Ahora vamos a hablar del... A ver, Evelyn, adelante. Buenas tardes, licenciada. Sí. Quería hacerle una consulta respecto a la fibra y el tránsito intestinal en las personas con diabetes. O sea, hay personas que son estreñidas naturalmente, y ¿cuál es el efecto que causaría? Porque hay otras personas que entran pasado 2 días, otras que lo hacen diario, y cuando tienen diabetes y ¿cómo le explico? Lisa? No me estoy dejando entender. El consumo de fibra en las personas que tienen diabetes, a pesar que no tengan un buen tránsito intestinal, ¿les favorece o no es tan favorable? Porque, como le digo, hay otras personas que entran, digamos, pasado 2 días. O sea, sí, porque hay otras que hacen diario y otras son estreñidas. Ya. Lo primero que tenemos que ver en ese caso, ¿cuál es el ritmo de funcionamiento del intestino? Es totalmente individual. Unas personas evacúan hasta 2, 3 veces al día. Otras personas 1 a 2, otras solo 1, y otras personas evacúan pasado un día y pasado 2 días. Yo he visto pacientes de todo, mis queridos estudiantes, y hay personas que no se hacen ningún problema cuando su evacuación es cada 4 días. Para unos es asombroso, para otros es normal. El concepto de estreñimiento hay que primero entenderlo. ¿Qué es estreñimiento? Estreñimiento, para mí, mi concepto en general, es cuando la materia fecal es de consistencia totalmente dura y que la evacuación requiere de demasiado esfuerzo. ¿Ya? Eso para mí es estreñimiento. Eso es por lo que yo veo en mis pacientes. ¿Ya? Eso yo veo. Y hay esa diferencia. Hay unos que, bueno, dicen, sí, yo evacúo cada 3er día, pero no me hago problema porque, no, yo evacúo normal.
no requiero de gran esfuerzo, entonces normal, pues. Y el otro, entonces va variando esto, ¿ya? Y para el paciente diabético puede ser de que este paciente, la fibra que está en la verdura, por ejemplo, ¿qué tipo de fibra es? Evelyn eras, ¿no? La que preguntó, Evelyn. ¿Qué tipo de fibra es la fibra que está presente en las verduras? ¿Desapareció Evelyn o está agarrando el celular y está investigando? ¿Alguien quiere decir qué tipo de fibra? Fibra insoluble, dicen. Ya, es la fibra insoluble. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros con estos pacientes? Tenemos que, perdón, tenemos que darles una cantidad media de fibra soluble con insoluble. Y cuando está esto equilibrado, entonces sí, de hecho, va a haber que van a ablandar las heces, la materia fecal va a ser más blanda y la evacuación también va a ser más suave. ¿Por qué? Según Evelyn, en lo que nos indica, ¿por qué esos pacientes diabéticos muchas veces son sumamente estreñidos? Porque Evelyn no se está inventando, yo creo que tiene algún caso muy cercano que ha visto esto y es cierto, es porque justamente la fibra insoluble es la que está sirviéndose en mayor cantidad. Ahora también varía la respuesta de cada organismo. Hay algunos que cuando tienen un aporte de fibra soluble e insoluble están bien. Hay otros que no importa porque no tienen ningún problema con la evacuación intestinal y otros que mejor si cada día se sirven una fibra soluble. Y además que con estos pacientes, los pacientes diabéticos en un principio que tienen mucha sed o cuando están descompensados tienen mucha sed, pero cuando ya pasó ese momento, el paciente diabético no apetece, no gusta y no toma líquido. Entonces también es otro factor que influye, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo de que esto sí es importante el tener que ver y clasificar en realidad a cada uno de los pacientes. Pero la respuesta para Evelyn es buscar el punto intermedio porque no todas las fuentes de fibra soluble son las que aportan mayor cantidad de carbohidratos. Si estamos diciendo que más bien los carbohidratos complejos son los que estarían siendo los preferidos en una buena selección de alimentos para el paciente diabético. Entonces ahí vamos haciendo este análisis. Ya vamos haciendo este análisis para ver cómo podemos nosotros mejorar el estado de salud del paciente. ¿Ya? A ver. Está bien. Muchas gracias. ¿Estás clara, Evelyn? Sí, Lisen, solo que no estaba pudiendo cómo formularle bien la pregunta, me he trabado, pero sí la he entendido. Muchas gracias, licenciada. Y yo respondí a tu inquietud. Sí, justamente como estaba diciendo Lisen, he conocido a una persona que era estreñida y ha cambiado su dieta y luego ya también iba bastante, o sea, había temporadas que se estreñía y otras veces se aflojaba. Y por eso decía, esa era mi duda, dicen. Sí, porque cuando hay eso que también dices, porque es otra situación diferente de que por periodos, un tiempo ese intestino, pero funciona rápido hasta llegar a la diarrea, ¿no?
y en otra temporada, sin justificativo alguno, empieza a estreñirse. Entonces, eso puede responder más bien a un colon irritable, que es otra patología, ¿no? Es otra patología el tema del colon irritable. Cuando hay ese colon irritable, tal vez es que está ligado también a la parte de lo que es el estrés, la preocupación, hasta el trabajo, ¿no es cierto? O tal vez el trabajo es el principal, porque también cuando no hay un buen hábito higiénico alimentario de saber si la persona está saliendo al trabajo y tiene una actividad difícil que no le permite ir al baño cuando se le ocurre al intestino para evacuar. Por lo tanto, eso se complica y el hábito higiénico alimentario es fundamental para todos y más para el paciente que es que tiene la tendencia al estreñimiento, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo y si de pronto empezamos y con ustedes podemos quedarnos hasta pasado mañana viendo aquello, así es. Entonces es tan lindo el ver de que hay una cosa, de que hay la otra y que tenemos que manejar de mejor forma siempre, ¿ya? Está bien, muchas gracias por haberme entendido. Está bien, muy bien. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Buenas tardes, licenciada. Nuevamente yo con la pregunta. Entonces, con lo que usted nos decía, a pesar de que el paciente tenga sus deposiciones 3, 4 días y si no necesita tal vez o no requiere de fuerza, no sería estreñimiento. No se consideraría un estreñimiento, pero tenemos que ver también las diferentes bibliografías, ¿ya? Porque tú sabes, Erika, y todos ustedes saben de que si agarramos un libro y leemos el concepto o la definición de estreñimiento, la mayoría están relacionados a que cuando no hay evacuación diaria ya es estreñimiento. Pero puede no haber evacuación diaria, pero haber que la consistencia no sea dura, ¿ya? Ahí hay que ir viendo, hay que hacer siempre ese análisis, ese juego de conceptos para poder ver. El concepto mío es ese y lo mantengo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Si ese hábito higiénico alimentario de la evacuación no está siendo correcto cada 3, 4 días, no está bien, porque ¿cuál es el riesgo del cuerpo humano cuando no hay evacuación completa, cuando no hay evacuaciones frecuentes? Que lo habitual debería ser una vez al día. Si es más, bueno, ya está bien, pero ¿cuál es el riesgo de retener las heces por más tiempo en el organismo? ¿Saben? Licenciada, Sí. respecto a las heces, si se queda mucho tiempo allí en el intestino o en el colon, se puede decir en el colon, sí, en el colon. Entonces, puede pasar muchas cosas. Primeramente, hay una absorción de líquido y entonces se va a durar mucho más y va a ser más difícil de salir. Y también, bueno, va a haber una fermentación. Claro. Cuanto más tiempo permanecen las heces en el organismo, más hay mayor posibilidad de que tenga que haber mayor dificultad porque se secan las heces, dificultad en la evacuación, ¿no? Pero también cuando las heces permanecen más tiempo en el cuerpo, está habiendo el gran riesgo de la contaminación, porque las heces al secarse, ese líquido
o sea, no es agüita pura, ¿no es cierto? Entonces, va a ocasionar también la contaminación de la sangre, no es que en heces, pero puede haber de que el cuerpo o empiece a haber un brote alérgico o empiece a haber cualquier otra manifestación que no sea la habitual sin razón alguna. Por lo tanto, hay que ir viendo todo eso y no es lo bueno. No hay molestias en cuanto, digamos, a la evacuación cada 2 o 3 días, pero tiene que haber una recomendación importante. Y esa recomendación es de que tiene que reeducarse a ese intestino a lo que habitualmente debería ser, de que debe evacuar diario. Por lo tanto, tiene que haber ese hábito de entrar al baño cada día para la evacuación, estar sentadito el paciente 10 minutos del día, porque eso es lo que no se hace, porque de repente 10 minutos miran su reloj, oh Dios, 10 minutos va a ser una eternidad, y cada uno no se tiene paciencia, pero va a ver el reloj, a qué hora está ingresando, y durante 10 minutos sentado cada día a la misma hora, con un ejercicio de estímulo, que es, bueno, ahí empieza a hacer empieza a pujar un poquito y descansa, puja un poquito y descansa, otra vez y descansa. Entonces, de esa manera vamos a poder ver de qué podemos estimular a ese intestino a que ya no sea flojo, por mucho que no sean duras las heces, y que espere hasta el tercer día y más. Entonces, más bien vamos a estimular para que retome el hábito higiénico alimentario de la evacuación diaria. Pero eso no quiere decir que haya habido estreñimiento. Y cuando las heces son duras, sí hay estreñimiento. Y el problema mayor o la complicación mayor en este caso es la aparición de las hemorroides, los sangrados, y de repente hay divertículos. Entonces una diverticulosis es otra complicación que se va dando junto a esto del problema de las heces, y bueno, por otros motivos también. ¿Ya? Entonces, a ver, Evelyn. Dicen respecto a esto, últimamente en este contexto creo que más la gente entra al baño para hurgar el celular. No, se entran y ya no están ni 10 minutos, sino 15, 20 minutos, y no sabemos si están haciendo sus necesidades o están hurgando el celular. Entonces, es verdad, Evelyn. Es comentario para sí, reír un poco. Y de verdad, tienes razón, porque hay muchísima gente ahora. Lo primero que hacen es tomar su celular para ir al baño. Entonces, qué lindo, es un relax, ¿no? Ahí, qué lindo. Entonces, bien sentados, ahí no importa. Y están con el celular. Ese es un tremendo mal hábito que hay que quitarlo. De hecho, hay que quitarlo. Y eso tiene que ser también cuando nosotros estamos frente a nuestro paciente y vamos a hacer una consejería alimentaria adecuada. Si el paciente tiene problemas de estreñimiento, lo primero que tenemos que hacer es recomendar eso, de que por favor no se distraiga. Yo antes a los pacientes les decía, por favor, usted no tiene que distraerse, tiene que cumplir los 10 minutos, tiene que cumplir con ese estímulo, de el pujar y descansar. Ese ejercicio de estímulo es pujar y descansar. No es un pujo hasta no dar más, sino poco a poco para recordarle al intestino flojo que debe funcionar. Si de repente ese momento no funciona, pues no importa. Es hasta que lo habituemos a un horario.
pero puedo yo estar estimulando para más tarde. Entonces siente el paciente que tiene la necesidad de evacuar el intestino, entonces ese momento corre y nuevamente hace lo mismo, ¿ya? Y en ese momento es cuando al paciente hay que decirle, hay que enseñarle. Yo les decía antes, no miren que de pronto miran fijo y hasta puede ser en el mosaico, en la cortina, en el piso, donde sea, hasta se imaginan que hay dibujitos, pero si yo estoy viendo allá un perrito, allá hay una nube, lo que sea, y se pierde la persona. Y eso era antes. Ahora, ¿dónde se pierde? En el celular. Tiene muchísima razón, Evelyn. Entonces, parte de la educación que nosotros también tenemos que dar en nuestra consejería. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cosas muy, muy agradables que ir viendo, que ir haciendo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta, algo más? ¿Ustedes me dan unos minutos o ya tienen clase a esta hora? Licenciada, sí, ya tenemos clases. Sí, Ay, Aida, ay, Jocelyn, ¿cómo me dicen cosas tan feas? Bueno, Licenciada, lo siento mucho, es que yo mando el... no, yo pregunto por eso les pregunto, chicas, está bien. Vamos a cortar aquí porque ya es -4, ¿no? Sí, 43, faltan 2 minutitos y no creo que hagamos nada. Por lo tanto, el día jueves nos vemos en clase. Vamos a tener una clase participativa y yo solita voy a hacer un sorteo y donde caiga mi dedo en la lista y les voy a mandar algunas tareitas para algunas personas. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos el día jueves allá en la facultad. ¿Ya? Está bien, licenciada. Está bien, licenciada, hasta el jueves, que le vaya bien. Hasta luego, licenciada.